Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Ay, profe, voy a exponer llorando ¿Por qué? Sí, profe. sus canciones, no se pase. Es que miren, esta última, Pobre Corazón, fue el éxito número uno durante el año 1950 y las primeras dos que escuchamos, la de Ahora y Siempre fue la número uno en 1946 y, ¿cuál fue la otra que sonó? La de Sin Ti. Fue de 1949 el éxito número de uno. Y es que desde la década de los 20 la balada se consolida como el género musical número uno de México. Recuerden que la historia de la radio en nuestro país inicia en 1921 y a partir de esa fecha vamos a tener la creación de grandes iconos de la música y más adelante como precisamente Pedro Infante a través del cine y de la música lograrán crear pues esta serie de leyendas musicales en nuestro país. Pero sí, bueno, la música ranchera empieza a tener su mayor éxito a partir de la década de los 30, pero las melodías que escuchamos ahorita al principio, pues nos rememoran precisamente a la década de los 40, que es el periodo que pues estamos estudiando entre el 40 y ahora hasta 1970 aproximadamente. Si se sintieron en el fonógrafo, pues una disculpa, pero creo que son melodías muy bonitas de una época de nuestro país. Qué bueno que todavía las recuerdan, las reconocen y les causa toda esta nostalgia. Ujú. Muy bien, chicos. Pues no sé si ya estarán listos los equipos de esta semana. Dinamita y EAP Model. No sé quién quiera iniciar primero. Dinamita que empiece. Dinamita. ¿Están listos, Dinamita? Creo que todavía Sí, no están maestro. profe. Bueno, voy a dejar de compartir y ahora sí que primero que gane la pantalla, pues adelante, los escuchamos y les daremos una mejor puntuación por ser los valientes del día. Aguante, profe, aguante. Y ya vi que dijeron, nosotros queremos ganar y... Muy bien. Entonces va a iniciar Dinamita. Muy bien. Necesitas darle en habilitar edición. Reproduciendo desde Desktop sin Popcorns. Creo que ya está, profesor. Ya se ve. Bueno, nosotros somos el equipo Dinamita. Vamos a presentar el tema de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en México. El equipo está conformado por Lara Rojas, Eric,
Paredes Quintero, Carla Michelle, Rivera Sánchez, Denise Roxanne, Ruiz Garrido, Antonio de Jesús y su servidor, Juan Antonio García. Otra, hermano, porfa. Bueno, principalmente vamos a hablar de que México, bueno, un antecedente, México no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Dale las siguientes, Tony, por favor. Las siguientes dos. Ah, sí está bien. México no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial porque tenía Ávila Camacho una política de neutralidad. Recordemos que Ávila Camacho es el presidente que se encuentra en el poder en ese momento y también Franklin Roosevelt en Estados Unidos. Pero ocurre un suceso importante el 13 de mayo de 1942, que fue el hundimiento de un barco petrolero en aguas internacionales por parte de las potencias del eje, lo que provocó pues el descontento de México. ¿Le puedes dar la siguiente, Tony? Fue hasta que, dale otras dos. Fue hasta que el 28 de mayo de 1942, México por primera vez decide entrar en una guerra, bueno, declara la guerra a las potencias y por primera vez decide entrar en una guerra. Recordemos que México era un país bastante joven, tenía solo 150 años al momento, pero logra declarar la guerra por primera vez y esto pues también influenciado por las políticas de Estados Unidos. Dale la siguiente, Tony. ¿Qué obtendría México por participar en la guerra? México obtendría, le iban a quitar el 20% de su deuda externa que tenía con Estados Unidos. A cambio de esto, Estados Unidos iba a devaluar el peso para que pudiera obtener mejores precios en los productos que México tenía. Lo que quería era tener productos para la creación para su industria. ¿Puedes cambiar otra, Tony, por favor? Otra más. Una más. Ahí está bien. Se desploma el mercado europeo. ¿Qué pasa? Al terminar la guerra, Europa se encuentra totalmente devastada, no tiene recursos y también Estados Unidos le impide mucho a México tener este trato de comercializar productos, lo que hace que entonces tengamos que tener un ahorro nacional, una época de austeridad y apoyo, y que se estimule la producción interna. Pero esto de que se estimule la producción interna, yo diría que es lo más importante que pudo pasar en México, porque gracias a esto fue que se llegó al milagro mexicano. La industria empezó a tener un auge y empezó a crecer el Producto Interno Bruto, menos exportaciones. También recordemos que se empezaron a poner impuestos a las importaciones europeas muy altas, entonces resultó casi imposible poder importar productos. Entonces la producción nacional tuvo un crecimiento importante. ¿Puedes cambiar, Tony? Otra más. Ahí está bien. Regresa. Ya, gracias, viejo. Ávila Camacho busca la unificación del país. Después de todo lo que pasó, Ávila Camacho solo estuvo un año más en el poder antes de que cambiara. Después de la guerra, solo estuvo un año más, pero buscó la unificación del país ya que habían hecho reformas los presidentes anteriores. ¿Quién fue? Cárdenas principalmente, quien fracturó, bueno, no sé si se dice que fracturó al país, pero gracias a su política del petróleo y de que tenía que ser nacional, pues obviamente empezamos a tener problemas con Estados Unidos. Otra más, Tony. ¿Más? ¿Otra? ¿Otra más? Ahí está. Regresa. Ahí está. El cine de oro en México. Bueno, se presentaba una escasa producción cinematográfica de Estados Unidos y de Europa, lo que provocó pues un auge en el cine mexicano, ya que empezó a tomar un modelo muy parecido al de Hollywood. Fue una copia básicamente de lo que hacía Hollywood, los libretos, los guiones. Entonces empieza a tener auge, igual apoyado por Estados Unidos. México copia, como dice, copia patrones y genera un cine nuevo también, como puede ser el cine de luchadores, las tragicomedias. El cine mostraba las carencias del pueblo mexicano. Es tan importante, por eso presentó un gran apoyo, porque se mostraba todo lo que en el país faltaba. Y hay grandes producciones como Macario, grandes producciones como Los Tres García, donde se muestra como este auge. ¿Puedes darle la siguiente?
Una más. Un poco más. La época del cine, regrésale una, la época del cine de oro en México se presenta desde el 46 hasta el 52, básicamente, que es cuando empiezan a morir estas personalidades. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz eran los íconos del cine en ese momento. Entonces, cuando estos personajes fallecen o dejan de aparecer en la televisión, también se pierde un poco del cine mexicano. ¿Puedes cambiarlo un poco? Cámbiale la siguiente. Regresa una. También al término del cine mexicano, es importante decir que se empezó a meter dinero en otras cosas y el cine mexicano lo dejaron de lado, queriendo hacer más películas, pero de menos calidad, lo cual llegó al término del churro. Ese término es desde 1952, la churrería o el churro, las películas malas. Bueno, también otra consecuencia es que el 17 de octubre de 1953, en la presidencia del presidente, perdón, en el mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se presenta la primera vez que la mujer vota, que la mujer se hace ciudadana por primera vez. Todo esto influenciado por todos los movimientos civiles que ocurrieron, gracias también a la Segunda Guerra Mundial, a la creación de la ONU, es que las mujeres pueden votar. Una más, viejo. Otra más. Y la expansión comunista de México en el mundo. Bueno, recordemos que Rusia o la Unión Soviética también ganó la guerra, lo que provocó una expansión del comunismo. El comunismo ya estaba en México y tal, ¿puedes darle otras dos? Cuando muere León Trotsky en 1940, pues se crea un escándalo porque los que principalmente lo apoyaban y lo asilaban era Frida Kahlo y su esposo. Entonces, esto obviamente provoca descontento en la población y también el movimiento estudiantil del 68, en el que el presidente Ordaz dice que nos salvó del comunismo, de un movimiento que venía creciendo desde que, bueno, Rusia también gana la guerra y por lo tanto pues quería imponer sus ideales políticos, pero no lo logra. Bueno, esto es todo por mi parte, compañeros. Ahora sigue la parte del compañero Tony, que va a exponer él otra presentación y les agradezco por escucharme. Yo retomo el tema con la comercialización del petróleo de 1932 a 1960. Después de aprobarse la expropiación en México de petróleo, México encontró compradores independientes y le vendía principalmente a Estados Unidos. Estos mismos dentro de Estados Unidos le vendían a Europa, pero algunas restricciones hicieron difícil la expansión de la economía mexicana. El conflicto europeo provocó el desabasto de productos manufacturados. Esto obligó a la industrialización de productos para satisfacer la demanda interna que antes cubría la importación. La estrategia del gobierno de Ávila
Camacho durante la Segunda Guerra Mundial fue defender la soberanía nacional, la negociación en toda petición de establecer bases militares en México y solidaridad continental, es decir, es decir, extender ayuda a cualquier país de América Latina. Se dio permiso a las naciones americanas que estuvieran en guerra con países de otros continentes por el paso de naves americanas por puertos de México y formalmente la Comisión México-Norteamericana con Defensa Conjunta. En lo social, cuyo rompimiento se basó principalmente en la mala distribución de la riqueza. Desde la década de 1940, el Estado no ha dado respuesta a las necesidades de educación, tema importante para alcanzar el desarrollo nacional en el país. Otro es el de la marginalidad y pobreza, la cual se mantiene hasta el día de hoy. Y ya con eso terminaríamos. Muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran realizarle a sus compañeros? Bueno, ahorita en un momento más, bueno, evidentemente este tema de la guerra pues está directamente implícito en el tema de la semana que tiene que ver con este milagro económico, porque si se fijan es el andamiaje o es el pilar inicial que permite un crecimiento o un desarrollo interno nacional. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente equipo. ¿Ya estarán listos, chicos? Sí, profe. Ok, adelante. Buenos días, compañeros y profesor. Somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre el patrón oro y patrón dólar. Bueno, el patrón oro es un sistema monetario que se basa en respaldar el poder de una moneda en base a las reservas de oro de un país. Dentro de este sistema, lo que respaldaba el valor de los billetes era la cantidad de oro que podías adquirir con él. Los primeros billetes te daban la oportunidad de ir al banco y reclamar cierta cantidad de oro a cambio de tus billetes, porque antes los billetes estaban valuados en onzas de oro. Con este sistema se buscaba lograr una estabilidad dentro de los precios, esto a través de regular los tipos de cambio entre los países. Ya que todos usaban oro, en todo se tendría que establecer un precio relativamente fijo. Cámbiale, por favor. Este sistema monetario tuvo su origen en Inglaterra, que fue la primera nación en respaldar su moneda en base a sus reservas de oro. En el siglo XIX, quien con el poder de la libra esterlina de entonces impulsó el establecimiento de este nuevo sistema monetario, por lo que otras naciones como Estados Unidos y Alemania también lo adoptaron. Cambian. El final de este sistema monetario se dio con la Primera Guerra Mundial, puesto que las naciones involucradas se encontraron con una enorme dificultad. Sus gastos de guerra superaban el valor de sus reservas de oro, pero evidentemente no escogerían acabar la guerra. La mayoría comenzó a imprimir billetes que no tenían ningún respaldo físico, o sea, no tenían reservas de oro que respaldaran ese dinero. Entonces había más billetes que oro. Esta abundancia de los billetes y escasez de oro provocó que el valor de los billetes bajara muchísimo y se creó una hiperinflación. Este conflicto fue lo que llevó a la luz la deficiencia de este sistema, pues se podía imprimir muchísimos billetes que no tuvieran respaldo, iniciando un proceso de desarrollo para cambiar a otro sistema, introduciendo el patrón dólar al mundo.
Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, por esto surgió el patrón dólar, pero para empezar, vamos a hablar qué es el patrón dólar. Bueno, digamos que son todas las monedas nacionales que con este pueden definir su valor en relación al dólar. Y también podríamos decir que es un sistema monetario bajo el cual el valor de la moneda de un país es legalmente definido como una cantidad fija, pues, en oro. La siguiente, por favor. Y aquí nos preguntamos, ¿cuándo se dio inicio a este patrón dólar? Durante el año de 1971, Richard Nixon decide ponerle fin al anticuado patrón oro, como ya lo había mencionado mi compañero, creando a su sucesor, el patrón dólar, el cual tuvo un alcance muy positivo y, bueno, en especial a Estados Unidos, pero esto lo hablamos ahorita más a fondo más adelante. También, no, la siguiente, por favor. ¿Por qué el dólar es la moneda mundial? Bueno, todo empezó por un acuerdo entre naciones a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Este acuerdo se llama, bueno, el acuerdo de Bretton Woods, y este era más bien era un llamado para atender la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas. Su objetivo era regular el nuevo orden financiero al terminar la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos objetivos de la conferencia era crear una regularización e instituciones mundiales. Como el Fondo Monetario Internacional e instituciones mundiales, bueno, y la Organización Mundial del Comercio eran parte de los motivos para el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, habían sido en parte gracias a las guerras comerciales y el ¿cómo se llama? Más bien la protección de los mercados nacionales, estos luego de la guerra. La idea sería generar un mercado mundial iba a ser liberado por los Estados Unidos. La moneda de uso mundial sería el dólar, pues a causa de la guerra mundial, la libra esterlina y el franco habían perdido su valor. Esta propuesta no le gustó mucho a las naciones. La Unión Soviética bueno, esta Unión Soviética se retiró años más tarde, al igual que China. Todas las demás naciones se alinearon a los Estados Unidos, quien era el país con mayores reservas de oro. Estaban del todo conforme, pues los ingleses consideraban que era injusto que un país emitiera la moneda de referencia. Y bueno, después en vez de un organismo independiente a las naciones, el afamado economista Maynard Keynes era el representante británico y este proponía la creación de una moneda que no estuviera vinculada directamente a ninguna nación, a la que llamó banco. Con esto todos los países miembros tendrían una neutralidad en su uso y no como el dólar, que solo podía ser emitido por Estados Unidos. Y esto obviamente se presentaba abusos por parte de esa nación, que finalmente los representantes estadounidenses aplastaron esa propuesta, pero bien valdría la pena platicar en otro momento eso. Ahorita vamos con calma. Terminó muy molesto Keynes, un economista, el que ya mencionamos, ya que la protección de los norteamericanos lanzó amenazas sobre el gran error que estaban cometiendo, porque pasaron algunos años después de que falleció, y él nunca pudo ver el desarrollo de ese plan. Al final era algo cierto que los estadounidenses sentían la economía más sana y la reserva de oro más grande de todo el planeta en aquel entonces. Y era por eso que podían poner las reglas del nuevo orden económico mundial. Como resultado de la conferencia de este tratado, se estableció el cambio fijo, que esto quiere decir que los bancos estadounidenses se comprometían a intercambiar una onza de oro por, por un dólar, ¿no? Además que los Estados Unidos se comprometía a la inversión de préstamos y apoyos financieros, que esto era como el plan de Marshall para la reconstrucción de Europa y además era
contención del comunismo, ya que una vez terminada la guerra en los siguientes años, este plan hizo que los economistas tuvieran respaldos por su reserva de oro y el valor de este metal en dólares. En cosa de una década, el mundo se dolarizó y esto hizo que por primera vez en la historia una sola moneda fuera reconocible y pues utilizada con un valor significativo, pues prácticamente todo el planeta, y esto causó que se imprimieran cientos de miles de millones de dólares que circulaban por todas partes. Este proceso generó una riqueza increíble en los Estados Unidos y esto comenzó a levantar dudas en plena Guerra Fría, ya que al mismo tiempo durante la Guerra de Vietnam, a finales de los 50, las cuentas del gobierno de Estados Unidos mostraban que gastaban mucho más dinero del que ganaba el país y esto bueno, levantó dudas sobre la fortaleza del valor de dólar y es que, más bien, es que todos los países tenían que pagar sus deudas en dólares vendiendo productos, servicios, recursos naturales, oro, plata, lo cual era algo sumamente complicado. Los Estados Unidos tan solo tenían que imprimir dinero para pagar sus deudas, o sea, irlo gastando por el mundo. Esto era así hasta que el presidente francés, Charles de Gaulle, hizo un movimiento que cambiaría, o más bien que cambió todo, ¿no? En 1965, Francia inició una política dedicada a cambiar todos sus dólares por bloques de oro y llevarlos de una vuelta a Francia. Esto creó una reacción en cadena y más países comenzaron a pedir su oro de la Reserva de Estados Unidos. La desconfianza comenzó a crecer demasiado y esto a su vez hizo que los estadounidenses se defendieran, pues para ellos el dólar era una manera de solvencia económica al mundo. Y ya, pues por eso los servicios tenían un truco, pues los estadounidenses no solo controlaban la emisión de dólares, sino que también el ejército más grande del planeta y lo usaban como para contener a la Unión Soviética del territorio aliado europeo, de modo era como un chantaje al final de cuentas hacia los europeos, para que el dólar fuera la moneda más fuerte a cambio de no retirar su ejército, ya que sus posiciones estratégicas, pues finalmente la salida del oro, la Reserva de Estados Unidos hizo que en 1971 el presidente Richard Nixon hizo un decreto donde se desvinculaba el valor de oro del dólar. A partir de entonces, pues se acababa el valor fijo de la divisa. Y también con ello se sumaban los acuerdos de Bretton Woods. A partir del siguiente día, el valor de dólar estaría pues estipulado por la oferta de demanda. Y pues así fue como el dólar pues causó un impacto muy grande y fue la moneda mundial. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? Híjole, qué calladitos están el día de hoy, ¿eh? Se me hace que siguen ahí jugando con sus muñequitos ahí atrás de la pantalla. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Si se fijan, pues tanto el patrón oro como el patrón dólar, si se fijan, tienen cierta importancia y vinculación con este tema porque precisamente permiten fijar el valor de las monedas o el respaldo que pueden tener las monedas con la intención del intercambio comercial. Aparte de estos dos patrones, digo, en algún momento también hubo patrón plata o también un patrón bimetálico, es decir, entre oro y plata, y también se han tenido patrones híbridos, como el caso de los países que tienen respaldos en oro, pero también en dólares. Pero sí, efectivamente le da
una mayor ventaja a este país de los Estados Unidos la definición de un patrón internacional basado en su moneda, pero que pues también será una de las grandes contradicciones y de las características del siglo pasado, y pues ya veremos cómo evoluciona en el transcurso de este nuevo siglo. Pero bueno, vamos a adentrarnos nuevamente hacia el tema de esta semana. Si se fijan, la portada o la ilustración que acompaña en esta ocasión, pues es precisamente una fotografía del Paseo de la Reforma en 1949, una foto aérea, en donde pues la intención es remarcar precisamente esta intención de que en algún momento, desde la década de los 40, se da una mayor importancia o relevancia a la urbanización y a la industrialización de nuestra nación. Si se fijan, uno de los elementos clave de la lectura es que precisamente la etapa del milagro económico o de este milagro mexicano es caracterizada porque es un desarrollo económico que se obtiene en el país, pero sin la implementación de un modelo. Es decir, simplemente se da esta oportunidad de que tengamos una mayor generación de la riqueza a partir de la exportación de nuestros productos o materias primas y de nuestros productos semi-industrializados. Es decir, si se fijan, la industria del acero, del hierro crece en México, pero no seremos capaces de producir más allá probablemente de, por ejemplo, tuberías. Por eso les digo, productos semi-industrializados, ajá, porque como tal no seremos capaces, por ejemplo, de proveer del armamento o de recursos ya terminados industrialmente, como lo estará haciendo los Estados Unidos a los países aliados en guerra. Entonces, esa es una de las diferencias. Pero esta cuestión de que no hubo un modelo realmente de desarrollo, pues puede explicar hasta cierto punto el porqué del fracaso de este milagro mexicano y que no hayamos podido consolidar una etapa sostenida de crecimiento. Pero bueno, si ustedes recuerdan, les había puesto el ejemplo de este salto en donde evidentemente empezamos a tener este despegue en 1935 aproximadamente, cuando ya hemos hasta cierto punto también logrado mitigar los problemas iniciales que mantenían a nuestro país sumido en una inestabilidad política y que había sido característica común durante todo el siglo pasado, es decir, desde el inicio del México independiente. Una vez que logramos, si se fijan, a través de la disminución de la importancia y de la participación de los militares y también de reducir, al alinear a las diferentes fuerzas y frentes políticos a esta idea del gran partido, teníamos la posibilidad de iniciar un crecimiento económico. Probablemente por eso 1935, como señala el autor, o podríamos hablar simplemente desde 1934 con el sexenio cardenista, empezaba a iniciar con la idea de generar esta etapa o las características precursoras de un desarrollo económico de nuestra nación, que sin embargo no se logran consolidar porque si se fijan con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues en lugar de que hubiéramos logrado madurar en esta idea de un planteamiento, pues simplemente nos aventamos al negocio de la vida, ajá, nos dedicamos a exportar, a explotar nuestras materias primas y a industrializar lo más rápidamente posible con la finalidad de satisfacer las necesidades, pero sin tener un plan. Voy a recuperar una de las láminas de sus compañeros de la exposición
del tema anterior, porque ellos, por ejemplo, a diferencia de aquí que no nos tocó, sí les tocó a ellos el tema del socialismo como un proyecto de nación. Si se fijan, existe mucho la idea de que Cárdenas realmente buscaba implementar o girar hacia el modelo socialista. Pero si se fijan, nunca se logra consumar este giro al socialismo, o tal vez nunca se quiso realmente dar este viraje hacia el socialismo. Pero lo que sí hay que resaltar es que durante el cardenismo, lo que sí podemos observar es que se recuperan algunos de los preceptos esenciales o fundamentales del socialismo. Se implementa, por ejemplo, esta educación socialista, pero con la idea de habilitar a la sociedad mexicana que fuera más capaz para producir de una mejor forma y probablemente con menos, ¿no? Eficientar los mecanismos de producción. Recuerden ustedes que en algún momento, digo, todavía no han ustedes explorado las características del modelo socialista y de los planes quinquenales. Tal vez lo hagan en Doctrinas Políticas y Sociales 3, porque es una de las temáticas que aborda el plan de estudios. Pero bueno, los planes quinquenales implementados por Stalin desde mediados de 1920 empiezan a rendir grandes frutos. De hecho, por eso muchos de los países que se estaban recuperando en Europa durante el término de la Primera Guerra Mundial, si se fijan, empiezan a adoptar incluso en los partidos políticos de por allá el término socialista. Y digo, es un fenómeno mundial. Colocarle la palabra socialista o comunista a los partidos o a los grupos y a las asociaciones políticas resultaba atractivo y generaba una mayor agremiación a estos partidos o estos grupos. Pero curiosamente, por ejemplo, aquí en el cardenismo también se inculcan otra serie de valores como podrían ser los valores democráticos. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que realmente existiera la democracia en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de Stalin? ¿Siguen por ahí, chicos? ¿Qué tan democrática creen que haya sido la Unión de Repúblicas Socialistas? Esa es la pregunta. Pues no creo que haya habido una democracia como tal. Ok, si se fijan, ahí realmente hablé de un personaje. Recuerden ustedes que primero Lenin es el líder de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y a su muerte quien asume el liderazgo es Stalin. En medio de una confusión que probablemente también les toque explorar ahí en Doctrinas Políticas y Sociales 3, en donde los principales líderes del movimiento y sucesores ideales de Lenin pues están Trotsky y Stalin. Sin embargo, Stalin se impone y configura lo que realmente nosotros conoceremos como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista, pero se caracterizaba por ser una mano sumamente dura, en donde pues no había
cabida a la oposición. Si se fijan, a pesar de que la Revolución Rusa se considera como un movimiento no tan sangriento, pues culmina simplemente en una noche, la Revolución Rusa. Esta toma y esta caída, la toma del pueblo y la caída de los zares realmente se logra en una noche, pero podemos hablar que la Revolución Rusa como tal es tremendamente sangrienta una vez que se ha implementado este régimen, porque los bolcheviques, que son los que se imponen, acaban con los mencheviques por la vía no de la negociación, sino de la violencia. Entonces, por eso se puede designar como un régimen hasta cierto punto tiránico, en donde la oposición y las voces alternativas, opositoras, no tienen cabida. Y la forma de designar pues a los líderes pues no es por medio de un ejercicio democrático. Sin embargo, con esta idea de la educación socialista, lo que nosotros podemos percibir es que realmente lo que Cárdenas buscaba es hasta cierto punto concientizar a la sociedad mexicana de una manera gradual. Claro que recuerden ustedes que las cifras del alfabetismo en México y la capacidad instalada de las escuelas todavía es muy pobre durante la década de los 30 y los índices de alfabetismo, por ejemplo, no hay datos muy precisos, pero el INEGI ofrece una serie de índices en donde, por ejemplo, el analfabetismo hacia finales de 1800 está alrededor del 82%, para la década de los 50 está alrededor del 42.6 o 7%. Es decir, tenemos todavía una sociedad que se acerca peligrosamente hacia el 50% del analfabetismo, por lo cual todavía hay una enorme labor de educar a la sociedad mexicana. Entonces, si se fijan como tal, en el cardenismo no se gira totalmente ni se declara a México como socialista. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y tenemos estas características favorables para el crecimiento de los negocios en México, pues empezamos a tener pues un fervor industrializador, un fervor empresarial inusitado que no se había generado con antelación. Ante estas situaciones, si se fijan, lo importante es que no teníamos un modelo planeado. Y como bien señala Luis Medina Peña, lo que nosotros podemos observar es que simplemente el gobierno en turno o en gestión se dedica a implementar las políticas que considera más pertinentes para favorecer este crecimiento y esta industrialización. Ahora, es tan benéfico, aunque el autor nos señala que la sustitución de importaciones no es uno de los puntos claves de este milagro mexicano, sino que la sustitución de importaciones viene ya desde 1929, fijándose como una alternativa pues industrializadora del país. También podemos encontrar que la sustitución de importaciones va a constituirse realmente en un elemento también importante durante este periodo, en donde algunos de los empresarios mexicanos también buscan la oportunidad de atender estos nichos de mercado que estaban siendo hasta cierto punto insatisfechos por las ventas internacionales. Recuerden que estaban tremendamente reguladas durante el tiempo de la guerra y constituían, perdón, una buena oportunidad para el mercado. ¿Alguien recordará una empresa norteamericana que tiene un enorme éxito y que inicia en un garage? Esa era Apple, ¿no? Papo. Apple. Todos recuerdan a Apple y el garage. Más o menos en qué año sucede esto. Un aproximado, una década, Por los 70 tal vez.
un poquito más adelante, pero sí nos estamos acercando. Pues ahora les voy a colocar aquí en la pantalla una fotografía de una empresa que curiosamente también surge de una forma similar en México, en un garage, en la década de los 50, es decir, todavía mucho antes, y que se dedica a armar radios. Recuerden que la historia del radio, como les decía, inicia en México a partir de 1921, es la fecha oficial en la cual inicia operación la primera radiodifusora en México y gradualmente se irá incrementando pues este fervor radiofónico. Pero para 1950, imagínense, todavía ante la imposibilidad de que se importen productos como la radio a México por esta situación de la recuperación todavía de la guerra, pues hay empresarios mexicanos o emprendedores mexicanos que deciden incursionar pues en la elaboración de electrodomésticos, en este sentido de electrónicos como estos radios. Y bueno, aquí ya está un poquito más consolidada la empresa, ya tiene un poquito más de éxito. Estamos hacia 1952, donde formalmente ya establece un acuerdo y una fusión, podríamos decirla, debido al éxito. Pero ¿qué empresa creen que sea esta que surge en la década de los 50 en México? El nombre lo conocemos y lo hemos visto al por mayor siempre que vamos por una de las avenidas principales de nuestra ciudad. Podremos encontrar sin duda alguna de sus cadenas y de sus tiendas. ¿Podrán hacerse la idea de qué empresa surge en los 50? Haciendo puros radios. ¿Puede ser Telmex? Telmex. Bueno, no es Telmex. Ajá. ¿Era Radio Shack? Radio Shack. Pues mira, fíjate, ahí tocaste un tema importante porque generalmente nosotros ubicamos a Radio Shack como una industria nacional que se ha caracterizado por colocarse en el nicho de la electrónica en México, pero no es Radio Shack. Esa surge más adelante. Voy a cambiar la imagen a la siguiente, en donde después de esta fusión de 1952, para 1957 ya tiene varias tiendas en nuestro país y ahí nosotros podemos observar el nombre. ¿Ya vieron de quién se trata? Electra. Sí, súper Electra. viejita. Y nadie se lo imagina porque realmente ubicamos a Electra como una empresa productora de electrónicos. No, como un banco. Como un banco o como una cadena de distribución de productos terminados fuertemente electrónicos, si se fijan, pero que ha incursionado a partir de la década de los 90 en los servicios financieros y bancarios, pero esto tiene que ver precisamente con la forma que nosotros tenemos en este salto. Imagínense, Electra está surgiendo por aquí en los 50, ¿cierto? Y se declara como un modelo exitoso y que precisamente con este origen en los 50, para 1952, Salinas y Rocha se fija en este modelo de negocio de Electra y decide aliarse con Electra. Y Salinas y Rocha es una empresa cuyo origen se remonta a 1906 y que realmente es una cadena mueblera. Y entonces, si se fijan a partir de esa fusión, pues tiene la forma directa Electra de distribuir los productos que ellos están produciendo y pues ya tienen una cadena de distribución a nivel nacional, lo cual les resulta bastante favorable y va a incrementar el negocio. Y si se fijan, nos estamos encontrando en la etapa más alta del salto cuando precisamente la sustitución de importaciones, el atender a los mercados poco satisfechos o completamente vírgenes en el terreno nacional resulta
ideal y por eso Electra tiene este crecimiento espectacular. Para 1957, que es la foto o el conjunto de fotos que les presento aquí, pues la cadena comercial, si se fijan, o la cadena productiva de Electra está compitiendo con General Electric y con Singer o con otras compañías internacionales. Recuerden que durante todo este periodo también algunas de las políticas que se instrumentan y que ya venían desde hace tiempo, pues es precisamente elevar los aranceles o los impuestos de importación a ciertos productos, beneficiando, como pudimos ver en la lectura, por ejemplo, con una disminución a la importación de tecnologías para industrializar al país. Pero, por ejemplo, artículos de consumo tenían elevados impuestos, tasas de impuesto, porque de esa forma se protegía al empresariado nacional para que, por ejemplo, empresas como esta, como Electra, pudieran tener pues una existencia fructífera. Y en 1957, si se fijan, como ya estamos cayendo un poquito más en este salto, porque recuerden ustedes que aquí es cuando les ponía la imagen que ya nos encontrábamos cayendo, pero por medio de la implementación de lo que serían las políticas del desarrollo estabilizador, pues podremos extender un poquito más esa sensación de bienestar. Pero sin embargo, para 1957, pues Electra y Salinas y Rocha se dan cuenta de que la economía nacional ya está en un evidente declive y entonces inician con este modelo comercial de las ventas por apartado, por pagos mensuales, semanales, quincenales, es decir, se convierte en esta tienda abonera que todos nosotros conocemos. Y si se fijan, lo curioso del salto es que cuando llega este salto a su parte más baja. Ahí aparece en el 85. En el 85, donde evidentemente es uno de los peores años para nuestro país y que si se fijan la lectura y dentro de las mismas periodizaciones, perdón, de este autor, decide no explorar la etapa del 70 al 85, lo va a hacer en uno de los capítulos posteriores, pero todavía lo enmarca dentro de este periodo del el milagro económico, del milagro mexicano. A mí no me gusta incorporarlo porque realmente ya es desde la década de los 70 un claro declive, es un esfuerzo por parte del Estado de tratar de extender más este fenómeno del milagro mexicano, pero que va a generar ahora sí condiciones desfavorables. Me hubiera gustado incluso que el salto o este sentón que se da el atleta se hubiera asumido todavía más allá de la superficie, porque realmente 1985, les repito, es un año muy trágico. En 1976 la devaluación de la moneda es del 100%. Susana, te escucho, veo que tienes la mano levantada. No, lo que iba a decir es que también en el 85 se da lo que es el terremoto y bueno, ya ahora es la población, ¿cómo se llama? La sociedad civil la que se levanta, se da otro cambio, a pesar de que ya estaba decaída la economía. Así es, efectivamente, por eso 1985 es el peor momento en la economía de México, porque como les estaba diciendo, para 1976, cuando termina Echeverría, la devaluación de la moneda mexicana alcanza niveles imprecedentes, es decir, se tiene una devaluación del 100%. Para el siguiente sexenio, es decir, el de López Portillo del 82, perdón, del 76 al 82, la devaluación se estima en un 400%, pero la devaluación durante Miguel de la Madrid alcanza porcentajes de hasta el 2000% en 1988, pero 85 precisamente por el sismo y el terremoto del 85, si ya nos encontrábamos en una situación drástica, para el 85 esto se recrudece más.
Miguel de la Madrid no acepta el apoyo internacional, lo que va a ocasionar todavía más problemas para la economía mexicana. Y finalmente, tampoco acepta que México sea incapaz de realizar el Mundial del 86, lo que va a ocasionar que Miguel de la Madrid nuevamente recurra a préstamos internacionales, es decir, endeuda más al país, con la finalidad de reconstruir para el 86, con el motivo de este mundial, lo más que se pueda de la ciudad para celebrar este evento deportivo. Entonces, todo esto va a generar una serie de condiciones que aparte con el 86 va a rematar que finalmente las tasas arancelarias, arancelarias en México disminuyan porque México finalmente acepta unirse al GATT. México abandona finalmente este modelo proteccionista y entonces por eso es que ustedes no reconocen a un Electra como una productora, porque entonces a partir de ese momento en donde ve que les resulta poco lucrativo continuar con la producción de electrodomésticos, pues decide abandonarlo completamente y dedicarse primero a la distribución de productos de importación, electrodomésticos principalmente, pero si se fijan ahora ya venden más productos, de hecho se llega a considerar como una tienda departamental. Y para la década de los 90, cuando también tenemos el momento en que nuevamente se reprivatiza la banca y para 1996, 97, que también se internacionaliza la banca, pues Electra decide incorporarse también a los servicios financieros y por eso conocemos este Banco Azteca, si no me equivoco, es el de el de Electra, ¿cierto? Pues muy Sí, sí, bien. sí, profe. Ok, entonces si se fijan, este periodo durante esa etapa sí representa múltiples beneficios para la sociedad. Cuando veamos la próxima semana también vamos a ver, ahora no desde el aspecto económico estas décadas, sino lo vamos a ver desde el aspecto social y de las luchas laborales. Es también un momento importante en donde se van a lograr, por ejemplo, la salud pública. Primero se va a crear con Ávila Camacho el IMSS y posteriormente en sexenios más adelante el ISSSTE, es decir, vamos viendo cómo los trabajadores empiezan a materializar sus ideales. También tenemos el régimen de pensiones, que ahora si se fijan desde los 2000 se ha ido paulatinamente destruyendo todo esto del retiro. Ya no hay pensiones, sino que ahora este ahorro para el retiro. Pero entonces vemos cómo es un periodo bastante interesante y que va a generar toda una serie de dinámicas y de un sector empresarial naciente en nuestra nación, pero que no logra consolidarse por distintos factores. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta que les gustaría realizar, chicos. Kenneth. Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Bueno, lo que estaba viendo es que los presidentes de 1940 al 70, todos eran del partido, bueno, eran del PRI. Entonces, ¿por qué no siguieron con esa mentalidad, se podría decir, para conservar y mejorar la economía? Más lo que dijeran, entró el PAN y cambió se puede decir, cambió el plan, pero en sí todo fue del PRI. Sí, por eso se habla de una dictadura partidista del PRI de 71 años, porque recuerden ustedes que primero en 1929 se funda este partido y a partir de ese momento, cada que tenemos una sucesión presidencial, digo, lo vamos a ver dentro de la siguiente semana, cómo es el tránsito de esta vida incipiente democrático, primero con la creación de este primer partido. Si se fijan en las primeras láminas que les acompañé en la videoclase de esta semana, pues precisamente les coloqué cuándo surge el PAN en 1939, todavía durante el sexenio cardenista. Para 1940 vamos a tener unas elecciones tremendamente controversiales en donde hay el candidato oficial de
de Cárdenas, que es Ávila Camacho, el último militar en el poder y a quien también se le suele reconocer con el título del presidente caballero, porque era un sujeto tremendamente cortés. Por eso las negociaciones entre México y Estados Unidos pueden cuajarse de esa manera con Roosevelt, porque realmente era un personaje sumamente cortés. De hecho, ustedes pueden buscar el presidente, ¿cómo les dije? Ahorita se me fue el término, pero ¿cómo les había dicho? Caballero. Exacto, pueden buscar el presidente caballero ahí en Google y seguramente los llevará al documental de Editorial Clio que habla precisamente del sexenio de Ávila Camacho y toda esta capacidad de negociación. De hecho, a pesar de que el otro candidato muy fuerte era Almazán y era un candidato que tenía fuertes vínculos con los Estados Unidos, Andrew Almazán, bueno, ahí podemos ver cómo incluso su origen es un tanto cuestionable, es muy fuerte, tiene vínculos con los Estados Unidos, es también general, es un militar y Cárdenas no se siente para nada atraído a pesar de que es muy popular por él y prefiere por encima a Ávila Camacho de Andrew Almazán. Las contiendas electorales la contienda electoral de 1940, yo la catalogaría como la primera contienda electoral fraudulenta en la cual el Estado interviene, es decir, el mismo Cárdenas que es idolatrado por la expropiación petrolera, por esta educación socialista, por otras tantas cosas, interviene directamente en las elecciones e incluso son unas elecciones sangrientas porque hay grupos que apoyan a Ávila Camacho y a Cárdenas y grupos que apoyan a Almazán que toman las casillas electorales, al grado de que hay balazos, enfrentamientos violentos y el Estado pues también influye con la fuerza pública para disminuir estos enfrentamientos y también para limpiar las calles. Entonces son unas elecciones que van a generar desconfianza de la sociedad mexicana y por ejemplo yo todavía recuerdo que mis padres en algún momento no querían ir a las urnas ni querían ir a votar porque precisamente les daba miedo que se pudiera repetir en algún momento lo que en 1940 sucedió, enfrentamientos en las casillas y hostilidades en las casillas. Ajá. Pero con todo esto, pues también podríamos decir que el partido hegemónico y el Estado se convierte en el oficial de estas elecciones y que por eso también podemos entender cómo va a mantenerse durante tanto tiempo el partido oficial en el poder, porque ya estaba esta dura experiencia del 40 y que curiosamente no está muy documentada, como que se ha tratado de dejar este hecho, se ha ido ignorando y se ha ido relegando. No sé si con la intención de realmente seguir teniendo en este peldaño a Lázaro Cárdenas. Ajá. Pero es un capítulo de la historia que casi nadie nos comenta, lo cruento y lo sangriento de estas elecciones del 40. Pero bueno, esta hegemonía partidista, si se fijan, hasta cierto punto le dio estabilidad política, pero si se fijan dentro de este mismo capítulo también nos señala el autor que cuando empieza a haber problemas de la carestía de los productos y de la escasez de productos de primera necesidad para alimentar a los mexicanos, empieza rápidamente, por ejemplo, a manifestarse el sindicalismo, principalmente encabezado por los trabajadores de la educación, el servicio de la educación, este sindicato, el CENTE, que es muy fuerte todavía aún hasta nuestros días, y que también los ferrocarrileros con Vallejo o al frente, que pueden o intentan encabezar también un movimiento que empieza a adquirir
características todavía un poco más violenta cuando se había pensado que simplemente con la domesticación del guerrero y la domesticación de la élite política sería suficiente para mantener al país. Surge esa tercera interrogante de qué va a pasar con la sociedad. Ávila Camacho es muy hábil porque les digo, idealmente todos los presidentes desde Obregón hasta Cárdenas habían sido hábiles negociadores con campesinos y obreros, pero Ávila Camacho va a incorporar un tercer elemento al corporativismo, es decir, mientras que antes solo existía grupos agremiados de campesinos o de obreros, trabajadores, etcétera, Ávila Camacho dice, ¿y qué sucede con toda la población que no está inserta en lo que tradicionalmente conocemos como el sector productivo? ¿Se les ocurre quiénes no están insertos en el sector productivo? Los niños, Los niños, los ancianos, ancianos, ¿algo más? los- ¿Algo más? Las amas de casa pueden ser. Las amas de casa y, por ejemplo, todos esos trabajos que cotidianamente se realizan pero que no están reconocidos o remunerados, Ávila Camacho va a buscar de qué forma los puede agremiar y entonces curiosamente también surgen agremiaciones de amas de casa, por eso también se empieza a dar la agremiación de clases medierios que idealmente pues no son obreros, entonces no se identifican con, por ejemplo, con una CROM. Ajá. Y entonces Ávila Camacho dice, todos esos que no pertenecen a un sector productivo típico o de los que el Estado se ha preocupado, voy a buscar de qué forma los voy a agremiar también y les voy a dar también una posibilidad de incorporarse a las filas del partido o de encontrar una carrera política, primero agremiándose a través de un sector específico o de un grupo específico y después poder tener vinculación institucional o con el partido. Entonces es muy hábil Ávila Camacho y entonces se olvida rápidamente el cruento suceso de las elecciones del 40 porque logra tener una consolidación con toda la sociedad mexicana, pero también recuerden ustedes que va a beneficiar enormemente a Ávila Camacho la Segunda Guerra Mundial porque empieza a haber dinero. Entonces recuerden, es otra de las premisas que podemos observar en esta lectura. El gobierno se da cuenta de que es muy importante y de hecho lo más importante es la estabilidad económica para poder mantener la estabilidad política y la estabilidad social. Entonces es un componente muy importante y por eso se van a preocupar los gobiernos porque realmente se tenga este crecimiento económico. Aunque lamentablemente no va a ser lo ideal, no todo va a ser miel sobre hojuelas. No sé si haya un comentario más o alguna pregunta o me brinco directamente a alguna de las preguntas que están ahí en el foro. Adelante, profe. Ok, bueno, es precisamente para hilarlo con toda esta serie de ideas. Ajá, por ejemplo, aquí Jesús Villalobos nos pregunta aquí, en mi opinión, siento que se debería poner más atención en el sector productivo de nuestro país para que esto no beneficie más a unos que otros. Esto, si se fijan, lo resalta la lectura que fue muy difícil, incluso controlar algunas prácticas desleales, yo las llamaría hasta cierto punto prácticas inhumanas, como la generación de esta escasez de los recursos de primera necesidad. Es decir, el aparato empresarial estaba incluso dispuesto a generar una escasez, porque recuerdan ustedes las bases de la ley de la oferta y la demanda. A mayor demanda, sube el precio. Pero también cuando hay escasez de un producto, es decir, que hay poca oferta, se eleva el precio. Entonces se manipulaba el precio de los productos generando una escasez, ya que había una mayor entrada de ingresos. Recuerden ustedes que México está trabajando hasta 3 turnos, es decir, no interrumpe las labores productivas durante la etapa de la guerra.
Ajá, y habrá muchos trabajadores que tienen más de una jornada de trabajo, tienen más ingresos y hay más posibilidades de gasto. Y entonces los empresarios empiezan a acaparar, a elevar los precios y a generar escasez. Entonces, esa es una práctica lamentable, pero muy recurrente desde la revolución industrial, no nada más en nuestro país, sino en muchos otros países, y que se declara el gobierno incapaz de poder controlar los precios y poder controlar estas prácticas desleales, como que les repito, inhumanas desde mi punto de vista, con la finalidad de enriquecerse. Y aquí es donde vamos a encontrar, bueno, primero tendríamos que preguntarle a Jesús, el sector productivo, entendido en el sector primario, secundario, terciario, o todos estos sectores, uno en específico, o cuál sería la idea de esta pregunta. Sí nos queda claro que hay que buscar una solución para evitar el enriquecimiento de unos cuantos y que realmente haya una distribución de la riqueza. Pero ¿cuál sería el sector productivo a potenciar? Siento que los tres, profe. Muy bien, y esa es la respuesta correcta. Ajá. Porque si se fijan, precisamente uno de los errores durante esta etapa del milagro mexicano, pues fue esa panacea de la industrialización, que sí, produciendo artículos transformados que tienen un mayor valor, podríamos tener mayores beneficios económicos, pero el problema es que si se fijan, claramente Medina Peña nos presenta las cifras. Un 60% del gasto del Estado se destina a la industrialización del país y el 40% restante para todo lo demás. Ese 60% tenía, por ejemplo, beneficios adicionales a la industria, es decir, la exención de 5 años para el pago de impuestos, tasas preferenciales de interés o incluso sin interés, mientras que, por ejemplo, para proyectos sociales, el campo y otros proyectos como de infraestructura, carretera, etcétera, pues solo quedaba el otro 40%. Y, por ejemplo, para el campo tenían que pagar las deudas y todavía con intereses. Entonces empieza a haber un abandono tremendo del campo, empieza a ser insuficiente la producción agrícola, incluso para satisfacer las mismas necesidades internas. Entonces están generando otro problema. ¿Cómo van a atender y cómo van a garantizar la alimentación de la fuerza de trabajo de la industria cuando el campo y la ganadería en general están siendo abandonadas y descuidadas? Claro, todavía los porcentajes de urbanización y de industrialización son mínimos en comparación con el del campo, pero empieza a verse que no es lucrativo el banco. Además de que también recuerden ustedes que hay un fenómeno recurrente en nuestro campo. México o los gobernantes mexicanos nunca han entendido cuál es la posición y la postura del indígena o del campesino en México, que generalmente, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, luchaban por tener un pedazo de tierra para poder garantizar el alimento de su familia, pero no tenían esta idea de convertir al campo en un negocio. Ajá. Es el mismo error que sucede desde Benito Juárez con su reforma de la ley agraria, en donde piensa que Benito Juárez, con la idea de tener pequeños propietarios, pues se va a reactivar o se va a activar la economía rural, pero realmente el campo en México y el campesino en México no tiene esa visión empresarial y pues si se fijan, grandes sectores de nuestra sociedad, principalmente el indígena, no tiene esta idea ni esa necesidad de explotar la tierra para producir ganancias o de explotar al ganado para producir ganancias. No va de acuerdo con su cosmovisión de la vida. Y eso es algo que no hemos logrado incorporar dentro de nuestros mandatarios desde la revolución y hasta el día de hoy. Todavía siguen pensando en que México se tiene que convertir simplemente porque la tendencia es una potencia económica, tenemos que ser una potencia económica. Ahora, por otro lado, si se fijan, pues ese abandono del campo por la panacea de la industrialización nos trae
esos problemas, pero también incluso, si se fijan, a pesar de la bonanza de todo ese tiempo, los empresarios siguen buscando formas de amasar fortunas, incluso con estas prácticas desleales. Y es que aquí también tenemos otro gran problema. Los empresarios mexicanos o no se sienten realmente como mexicanos o no les importa el país. Simplemente les preocupa generar riqueza y acumular riqueza. No distribuirla, simplemente acumularla. Y es que también muchos de los empresarios mexicanos pues no son realmente mexicanos. Hay muchos españoles, muchos de otros lados que cuando ven la oportunidad de un crecimiento invierten rápidamente. Pero si se fijan también lo que nos menciona Luis Medina Peña en esta lectura es que cuando dejan de ser redituables las empresas, simplemente las abandonan y que el Estado tiene que entrar con la finalidad de evitar que no haya pérdidas de empleo, las compra o las adquiere. Ajá, pero esto va a incrementar los costos del aparato estatal. Ajá, y lamentablemente esa fórmula se ha continuado a pesar de que se han visto los lados negativos, porque llegan momentos en que operan con pérdidas y que tienen que recurrir al endeudamiento del gobierno para mantener a estas empresas, pues eso va a generar una mayor deuda pública. Lo vamos a ver como en la década de los 70, esto va a ser una práctica que se va a extender ampliamente y que va a generar pues un gasto en el erario público muy elevado. También, si se fijan, habla de un impuesto Luis Medina Peña en la lectura. ¿Alguien la recordará? Dentro de las primeras 4 o 5 páginas hay un impuesto que menciona. Y se establece todavía durante el cardenismo. Ok, creo que no lo recuerdan por ahí. Les voy a decir el nombre del impuesto. Se llama impuesto por el ausentismo, pero ustedes lo van a tener que investigar en qué o de qué se trata este impuesto. Pero recuerden ustedes que, como estaba comentando, muchas veces cuando deja de ser lucrativo México, simplemente los empresarios deciden detenerse, ya no invertir o buscar otros lugares donde sean más redituables la inversión y producir más ganancias. Entonces, eso va a generar que siempre que estamos en una crisis, nuestro sector empresarial o una gran parte de este sector empresarial prefiere irse a otros lados en lugar de continuar haciendo y respaldando los negocios mexicanos. Como vimos, bueno, en el caso de Electra, si se fijan, es hasta cierto punto todavía un poco más honesta, un poco más patriota. Ok, no decide irse del país, pero sí cambia su giro y abandona el camino de la producción. Se queda únicamente en el sector terciario y abandona el sector secundario. Entonces podemos ver ahí diferentes dinámicas. Finalmente, si se fijan, el gobierno tuvo que intervenir en la economía de una forma constante y rutinaria, lo que también va a caracterizar un modelo de nación diferente al de otros países. Otros países tienen este modelo durante el periodo de la posguerra o después del crack del 29, como vimos en la película de las uvas de la ira, que el Estado empieza a intervenir cuando la situación se recrudece económicamente para una gran cantidad de los pobladores de los Estados Unidos. Igual lo mismo tiene que hacer México, como les decía, rescatar empresas. Y por eso resulta que probablemente la apuesta del socialismo hubiera sido una buena apuesta en el sentido de evitar, por ejemplo, estas traiciones empresariales o estos abandonos empresariales, pero también tiene otros problemas y peligros inherentes, como puede ser la corrupción, la poca eficiencia con la que una empresa no lucrativa se genera y pues también se desarrolla, perdón, o también la falta de competencia que tampoco incita una mejora entre las distintas compañías, lo que nos puede llevar a la siguiente pregunta
o el comentario en el aula que es de Grecia, que le parece bastante interesante la etapa del milagro mexicano. Hubo potencial de crecimiento en el país, pero fue repentinamente desaprovechado y los políticos no supieron enfocarlo. Recuerden que es un crecimiento económico que se da sin un planteamiento político económico previo, es decir, es al vapor sobre la marcha que se presenta esta oportunidad y no se puede explotar porque tienen que atender a las situaciones que gesta esta sobredemanda de las materias primas de manera empírica y pragmática, es decir, práctica y no planeada. La situación no es sencilla de definir o asegurar si las cosas hubieran sido mejores de otra manera. Por ejemplo, recuerden ustedes que también hay un creciente clientelismo tanto del corporativismo como del gran partido. Ajá, y eso nublaba también hasta cierto punto con una sensación de comodidad a una gran cantidad de mexicanos que preferían apostar a lo seguro. Es decir, apostamos a lo que nos están demandando las potencias aliadas en la guerra y no incorporamos o no exploramos nuevos mercados. Ajá. Y por eso no se arriesgan muchos empresarios para ganar. Simplemente van a lo seguro, se acaba el negocio, yo me retiro y san se acabó. Y por eso también se crean monopolios, duopolios y en el mejor de los casos oligopolios empresariales que van a estar muy cómodos repartiéndose el mercado nacional. Ajá, con estas políticas y prácticas proteccionistas, nacionalistas, de cerrar las fronteras para fortalecer el consumo interno, fortalecer la industria, pero si se fijan, se quedan muy cómodos en su nicho. Entonces, no hay una competitividad. Pero si se fijan, es una práctica común en todos los países. Ajá. Realmente el esquema de la competencia perfecta no existe en la realidad. En la mejor de los casos quedamos simplemente en los oligopolios y eso nos puede recordar, por ejemplo, la conferencia de Berlín de 1885. ¿Alguien recuerda de qué se trata esta conferencia de Berlín? No recuerdo, pero algo así sobre los hidrocarburos, pero no, no sé si era sobre cambios de otras. No, no, no me acuerdo. Ok, miren, la conferencia de Berlín de 1885 es cuando las grandes potencias europeas están finalmente desgastadas y cansadas de estarse peleando entre Francia, entre la recién nacida Alemania, están cansadas de combatir y dicen, ya vamos a parar al combate porque ¿en qué vamos a terminar? Entonces organizan una conferencia en 1885, después del que el colonialismo tampoco resulta ser ya lucrativo, porque recuerden que durante todo 1810 en adelante se empiezan a independizar las colonias de las potencias europeas y de cualquier forma las potencias europeas se siguen enfrentando por la hegemonía militar económica. Entonces en el 85 dicen, ok, ¿qué continentes nos quedan? Que no se están independizando, etcétera. Entonces deciden repartirse África y Asia, las potencias europeas. Entonces, si se fijan, el modelo de mercado realmente obedece más como a una negociación de esa naturaleza, es decir, nosotras 3, 4 grandes empresas nos vamos a repartir el nicho e incluso algunas otras empresas generan competencia al nivel interno. Pero les digo, todo esto tiene que ver con las mismas políticas que en algún momento el Estado permitió, pero también podemos intuir que hasta cierto punto la inexperiencia invalidó la mayoría de los mexicanos y si se fijan también dado el gran índice de analfabetismo, la sociedad también hasta cierto punto fue responsable de que no se instrumentaran las mejores políticas o de no decidir continuar en el emprendimiento industrial, manteniendo, por ejemplo, los otros sectores, principalmente el primario, para garantizar nuestra autosuficiencia.
Ajá, no fuimos capaces de verlos. Lo podríamos justificar por el analfabetismo, pero si se fijan, como les comentaba, incluso hoy en día, a pesar de que hemos logrado supuestamente acabar prácticamente con el analfabetismo, aún somos incapaces de valorar si las políticas instrumentadas desde el Estado, además de que no todas se nos informan oportunamente, serán benéficas o no para nuestro país. Entonces, con esto, a mí me gustaría terminar la sesión del día de hoy, chicos. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Parece que no. Entonces, chicos, les deseo un estupendo fin de semana. Sigan jugando con sus juguetes de Reyes y recuerden que en el transcurso del fin de semana les coloco las actividades de la próxima semana. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.